¿Pueden la Iglesia y los cristianos aceptar la ideología de género? Hoy, en el podcast de Doctrina Social de la Iglesia, hablamos de eso. Luz del Mundo con Ana Campos, el podcast de Doctrina Social de la Iglesia. Hablamos de ideología de género y lo hacemos de la mano de Jesús Cogollos. Bienvenido, Jesús. Buenos días. Muchas gracias. Para quienes no tengan la suerte de conocerlo, Jesús es abogado y doctor en Ciencias Políticas y de la Administración y profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo. Jesús, ¿qué es la ideología de género y qué pretende? Bueno, la ideología de género es una teoría de pensamiento cerrada que pretende modificar el mundo, ¿no? Pretende crear un nuevo orden mundial. Es cerrada porque, este es un elemento esencial, es de carácter totalitario, no permite la disidencia, ¿no? Pretende construir una doctrina única que legitime pautas de comportamiento universales, de manera que queden excluidos todos los que no la aceptan, ¿no? De ahí su carácter totalitario. Básicamente la ideología de género lo que viene a decir, aparte de muchas ideas secundarias, ¿no? Pero que las diferencias hombre-mujer no provienen de la naturaleza. Son construcciones sociales. Construcciones sociales que se hacen en base a estereotipos, a roles que la sociedad atribuye a cada sexo en cada momento histórico. Por tanto, son construcciones sociales, son estereotipos. Es decir, que el hombre y la mujer nacen sexualmente neutros, pero que luego se socializan en hombre o mujer. Es decir, la ideología de género, los seguidores de esta ideología, de esta teoría de pensamiento, de creencias cerradas, lo que viene a defender es una libre elección radical del género y, por tanto, admitir una pluralidad de uniones. Es un ataque frontal al matrimonio entre el hombre y la mujer, no hay duda. Y pretende, como he dicho antes, crear un nuevo orden mundial. Es un ataque, un rediseño del proyecto antropológico. Es un ataque a la esencia del ser humano. Y pretende, por último lugar, una deconstrucción del lenguaje. Tiene que alterar los términos lingüísticos porque no le cuadran con lo que conocemos sobre el hombre. ¿Cómo surge esta construcción social que va en contra de la familia y deconstruyendo el lenguaje y cómo se expande? Bueno, hay algunos antecedentes de interés, ¿no? En primer lugar, en los años 50 del siglo XX, un neozelandés, John Money, se fue a Estados Unidos, a la Universidad Johns Hopkins. Él estaba obsesionado con el transexualismo e hizo un experimento con un niño para alterarle el sexo, porque él pensaba que era una construcción social, que se podía alterar. Él le mutiló sus órganos sexuales, le convirtió corporalmente en una niña, a David Reimer, era un niño que tenía un hermano gemelo, les obligó en el curso de este experimento, finales de los años 50, a mantener relaciones sexuales a los dos hermanos. La cuestión es que David Reimer, cuando alcanzó la pubertad y descubrió lo que había sucedido, no aceptó esta nueva identidad, esta falsa identidad, y de hecho se operó otra vez para volver a ser hombre, ¿no? El resultado del experimento hormonal y quirúrgico de John Money fue un absoluto fracaso. La realidad es que el hermano de David padeció esquizofrenia, apareció muerto por sobredosis de medicamentos y el propio David terminó suicidándose. Y el padre de ambos gemelos, de los gemelos, también. Fue un absoluto fracaso. Esto es un antecedente, ¿no? Es decir, hay ciertos investigadores en la Universidad Norteamericana de la segunda mitad del siglo XX que ya empiezan a darle vueltas al transexualismo. Pero fundamentalmente yo creo que surge la ideología de género en los círculos feministas norteamericanos con motivo de la revolución sexual. Yo creo que ahí sí se puede centrar el origen, ¿no?
finales de la década de los 60, principios de los 70. Aquí surgen determinados universitarios ligados en un principio al feminismo, luego va a derivar en otra cosa totalmente diferente, la ideología de género, pero en un principio es un movimiento en origen feminista que pretende darle a ese nuevo concepto de género una base científica. Bueno, el proceso de evolución, en realidad, lo interesante es que llega a Naciones Unidas, ¿no? Hay dos momentos, hay dos puntos de inflexión en el que se introducen las principales agencias de la ONU esta ideología, que son la Conferencia Internacional de Población en el Cairo del año 94 y sobre todo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebra en Beijing, en China. En el curso de esta última cumbre es donde se presenta un rediseño basado en el género. Y entonces hay ciertos delegados de determinadas naciones que preguntan qué es eso del género, ¿no? Y la directiva de esta conferencia emite una primera declaración pública, una primera definición, que viene a decir que el género son las relaciones hombre-mujer que redefine la sociedad en base a los roles comúnmente admitidos. En un principio las naciones, los delegados, acogen esta definición porque piensan que se está defendiendo los derechos de la mujer, ¿no?, en la sociedad. De ahí salta al Consejo de Europa. El Consejo de Europa ya emite una declaración inmediatamente después recomendando a los Estados miembros que introduzcan la perspectiva de género en sus políticas educativas. Y en definitiva se ha introducido en todas las agencias de la ONU, ¿no? Está en la UNESCO, está en UNICEF, está en el Fondo de Población, está en la OMS. Es decir, se ha convertido en un auténtico tsunami diabólico, como luego veremos. ¿Dónde están las raíces ideológicas de este tsunami? Bueno, yo creo que podemos establecer 4 grandes líneas, ¿no? En primer lugar, el existencialismo y el materialismo ateo, ¿no? La famosa frase de Simone de Beauvoir, no naces mujer, te hacen mujer, ¿no? Hay una raíz atea, materialista, radical, muy clara. En segundo lugar, los postulados de la Revolución de 1968, la revolución sexual y cultural, ¿no? Ahí también hay otra línea, ¿no? En tercer lugar, no podemos desconocer la pseudoantropología que proviene del neoliberalismo radical, basado en un relativismo moral y en la moderna sociedad líquida que llaman ahora, ¿no? Es decir, la raíz neoliberalista radical. Y por último, evidentemente es una teoría marxista. El marxismo cultural ha sustituido la lucha de clases por la confrontación entre géneros, con la intención de quebrar la complementariedad y la reciprocidad sexual, que son 2 elementos muy interesantes, muy necesarios. Yo creo que son esas 4, básicamente. Pero además estas raíces también se pueden de alguna manera combatir con diferentes puntos y uno de ellos es la clarificación lingüística, ¿no? Sí, yo creo que antes de cualquier consideración que podamos hacer, yo creo que debemos empezar por el principio, ¿no? Hay una cuestión previa y es la cuestión del lenguaje. Porque el problema de la ideología de género es que se está introduciendo a través de los términos lingüísticos, ¿no?, aparentemente inocuos. Sin embargo, existen una serie de palabras que tienen un claro sesgo ideológico. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos para que rápidamente se me entienda, ¿no? En los documentos que están basados en perspectiva de género, a la mujer se la denomina persona menstruante, a la madre persona gestante. Se evita el término matrimonio, se habla de pareja. En el término familia o como concepto categoría familia se incluyen uniones más o menos estables, como si formar una familia fuera una cuestión a la carta, a elección del sujeto. Se habla el más famoso de violencia de género, claro, cuando seguramente habría que decir violencia en el ámbito familiar, ¿no? O violencia doméstica sería lo más adecuado, porque los hijos son los primeros, ¿no?, que sufren los episodios de violencia en el hogar. Es decir, se altera el lenguaje. Cuando las palabras no son una convención humana, las palabras reflejan categorías o remiten a categorías permanentes de la persona.
Hay dos documentos clarificadores desde el magisterio de la Iglesia que a mí me gustaría destacar en este ámbito, ¿no? En el ámbito lingüístico, muy rápidamente. En primer lugar es el lexicón del Pontificio Consejo para la Familia. Se publicó en 2003, ¿no? Y aborda una serie de términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas. Yo creo que es interesante porque más de 60 autores trabajaron en una centena de artículos supervisados por Monseñor Alfonso López Trujillo, que era el presidente en ese momento del órgano emisor, ¿no? Y en segundo lugar, en el plano doméstico, en la Iglesia en España, la Conferencia Episcopal sacó La verdad del amor humano, orientaciones sobre familia, sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, las políticas familiares. Ahí se habla de un intento de deformación lingüística, con toda claridad. Yo creo que esos dos documentos son interesantes a estos efectos. Pero luego tenemos que entrar en el fondo, una vez que hemos analizado la cuestión, digamos, más accesoria pero importante de los términos. La segunda cuestión sería el discriminar, el diferenciar, yo creo que es importante, el orden biológico del orden de la naturaleza. A la ideología de género no se la combate, bajo mi punto de vista, desde argumentos exclusivamente biológicos. Es mucho más, ¿no?, profundo. Evidentemente la biología nos acerca a la creación, nos acerca a la naturaleza humana, pero la naturaleza humana remite a la existencia del ser. Y la existencia del ser nos remite inexorablemente a la causa encausada, al Dios creador, ¿no? Son palabras prácticamente literales de San Juan Pablo II. Es decir, la ley natural refleja el plan providente de Dios sobre el hombre, ¿no? Podríamos decir, Dios amó al hombre primero, lo pensó y lo creó a su imagen y semejanza. Es decir, Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen lo creó, varón y mujer los creó. Este punto es cenital, no solo de la creación, sino también del amor vivificante entre el hombre y la mujer, porque el hombre y la mujer están llamados a entregarse radicalmente el uno al otro, en la medida en que son recíprocos y complementarios, y de esa manera participar del amor de Dios. Es decir, hay una doble identidad horizontal, pero también vertical. Es lo que le une al hombre con el plan, con la vocación a la que Dios le llama. Este tema es importante. Y el segundo aspecto derivado de este proviene también de la Santísima Trinidad y es el elemento relacional del amor humano. No es bueno que el hombre esté solo, dice el Génesis. Es decir, aquí hay una vocación, como decía antes, que se completa de la alteridad del yo frente al tú o respecto del tú, que le tienes al lado, surge el nosotros. Entrega radical, por supuesto, en cuerpo y alma, único atributo que define a la persona. Decía Juan Pablo II que la corporalidad es la subjetividad que manifiesta la identidad del ser. Esto lo dice en Veritatis Splendor. Y yo creo que es muy importante, porque esto responde a muchas cuestiones de los defensores de ideología de género, sobre aceptación de la propia corporalidad, como si fuese una cuestión asumible por la voluntad, decidible por mi propia voluntad. Dice Benedicto XVI que la voluntad la hemos convertido en categoría autocreadora del ser humano. Yo decido lo que quiero ser, ¿no? Y por lo tanto me convierto en un Dios sobre mí mismo. En realidad este es el trasfondo, ¿no? Bueno, una vez que hemos rápidamente bosquejado la parte de la diferencia entre orden biológico que remite al orden de la naturaleza, entonces ya sí entraríamos como argumentos de oposición, porque tenemos muchos, en el plano biológico. Efectivamente, la genética, la endocrinología, la neurología, pero parece ser que efectivamente la genética, la biología, a través de la descripción de las ciencias naturales, confirma, es decir, corrobora, es decir, manifiesta el plan pensado y creado por Dios. Somos iguales, identidad ontológica, igualdad ontológica hombre-mujer, pero diferentes en esa igualdad, ¿no? Tenemos diferentes manifestaciones, tenemos diferentes formas
de manifestar nuestra sexualidad, hombre o mujer, mujer u hombre, pero somos radicalmente iguales, porque somos complementarios, somos recíprocos, ¿no? Estas diferencias biológicas y que también aludías antes a la naturaleza, a pesar de que el lenguaje intente tergiversarlas, también se pueden plasmar en la familia, ¿no? Efectivamente, el último argumento, yo creo, de peso ya definitivo es el valor de la familia. Yo creo que tenemos que reivindicar el valor de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia es la institución creada, como he dicho antes, creada y sellada por Dios. Es el pasado, presente y futuro del hombre. Se suelen invocar las citas del Génesis, ¿no? Por supuesto, y Deuteronomio 6. Pero a mí hay dos que me parecen muy significativas, que yo se las suelo decir a mis alumnos, ¿no? Una en las Sagradas Escrituras, ¿no? Sobre este tema, sobre este sello de Dios sobre la familia. Una se refiere a Malaquías, en 4:6. En Malaquías se hace una visión profética de la llegada del Mesías Cristo y se dice que gracias a él el corazón del padre se girará, volverá hacia el de los hijos, lo dice en plural, y el de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y maldeciré la tierra, dice Dios. Este es el final, ¿no?, del Antiguo Testamento. Pero es que el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 19, acaba precisamente igual. Acaba estableciendo una relación marital entre la Iglesia esposa y Cristo, en la segunda venida, esposo, y habla de las bodas del Cordero. Es decir, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo terminan de la misma manera, con un sello claro, inequívoco, una apuesta en el designio de Dios por la familia. La familia, dicho desde este punto de vista, o una vez que hemos atendido a lo fundamental, ¿no?, ¿qué quiere Dios de nosotros?, pues evidentemente es la sociedad natural, podemos decir, es donde realmente se satisface plenamente, se cumple plenamente esta reciprocidad y complementariedad sexual entre el hombre y la mujer, donde realmente es posible la vocación del amor, donde realmente el ser humano aprende a amar y a ser porque es amado. Esto es muy importante, estas son palabras de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. El ser humano aprende a amar porque capta que los padres le aman. Por eso dicen los sociólogos y los católicos estamos plenamente de acuerdo, es que es la primera célula social, claro, evidentemente, pero nosotros sabemos por qué, ¿no? Podríamos decir, podemos explicarlo en su integridad. Es la primera célula social. No hay sociedad si no hay familia. Yo creo que tenemos que reivindicar la belleza del amor cristiano, ¿no? Uh-huh. Haces referencia a muchos textos bíblicos, a varios papas. ¿Qué dice el magisterio sobre este tema? Bueno, yo creo que hay 4 textos importantes, ¿no?, sobre esta cuestión, que son recientes. Los voy a citar por orden cronológico, porque no todos tienen, lógicamente, el mismo peso en el magisterio. El primero es Joseph Ratzinger, ¿no?, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2004. Él publica una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y de la mujer en la Iglesia y en el mundo. Y él aquí da en la clave, ¿no?, como suele suceder con Ratzinger. Él dice que sólo desde la revelación es posible entender la reciprocidad y complementariedad hombre-mujer. Y que en la imago Dei, es decir, en la imagen de Dios que posee el hombre, que constituye al hombre, es donde encontramos el núcleo de la antropología cristiana. Esta idea también había sido puesta de manifiesto por Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem, ¿no? Después el cardenal Sara, siendo prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Él en octubre de 2015 tiene una intervención en el Sínodo Ordinario de la Familia, donde llega a relacionar la ideología de género con una de las 2 bestias del Apocalipsis. No son palabras menores, lo que pasa que es una intervención, ¿no? La otra es el fundamentalismo islámico. Entonces él dice que tenemos que promover una epifanía de la familia. El cardenal Sara lo deja claro, ¿no? Tenemos que hacerle redescubrir al hombre contemporáneo la belleza de la familia. Y tenemos que reivindicar que el plan de Dios pasa por la monogamia hombre-mujer, entregados entre sí de forma radical, de forma plena, sin condiciones y abiertos a la fecundidad.
que este aspecto hasta ahora no lo había mencionado. Abiertos a la fecundidad. Es el espacio previsto por Dios para que el hombre colabore en el surgimiento de la vida. Y por último, el Papa Francisco. El Papa Francisco en múltiples intervenciones públicas reitera que hay una colonización ideológica. Él, de hecho, en Amoris Laetitia habla de que efectivamente la ideología de género está intentando presentar una sociedad sin sexo y, por tanto, borrar el fundamento antropológico de la familia. Y por último, la Congregación Vaticana sobre la Educación Católica, que es la derivada en este tema, en 2019 emite un documento, Varón y mujer los creó, hombre y mujer los creó, donde dice que estamos ante una auténtica emergencia educativa en materia de educación y que tenemos que reivindicar que la sexualidad es un núcleo de la manifestación de la persona, básico para que la persona pueda mostrar lo que es y cómo es, y sobre todo que tenemos que reivindicar la reciprocidad natural entre el hombre y la mujer. Emergencia educativa. Lógicamente nos remite a la cancelación del pensamiento disidente, a lo que me había referido al principio. Si quieres saber qué dice la Iglesia sobre algún tema concreto, puedes hacernos tu pregunta a través de Twitter o en Instagram, @acdp_es, o mandándonos un email a comunicación@acdp.es. Alejandro lo ha hecho y se pregunta cómo se puede contrarrestar el emotivismo y argumentar que lo que sentimos no nos define, es decir, que lo que sentimos no es lo que somos. Bueno, hay que empezar por decir que efectivamente lo que sentimos forma parte de la persona, ¿no? Tenemos una parte irracional que nos conecta con toda la creación, con los animales, con el resto de animales irracionales. Es decir, el ser humano tiene una parte pasional, tiene una parte emotiva, tiene una parte de sentimientos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano ha sido dotado de un segundo elemento, podríamos decir, la capacidad racional. Somos sustancia racional en sí misma. Tenemos una importancia en sí misma, ¿no? Porque tenemos una preferencia, podríamos decir. Somos criaturas elegidas, criaturas amadas primero. Y por tanto que podemos entender lo que está bien y lo que está mal en base a esta capacidad de entendimiento, ¿no? Nosotros podemos intuir a Dios, es un tema muy amplio, ¿no? Pero podemos intuir a Dios a través de lo sensible, pero también abriendo el corazón para la gracia, ¿no? Que es la verdadera forma de llegar a Dios. Es decir, el emotivismo no deja de ser algo epidérmico en la persona. Somos mucho más, ¿no? Somos el único ser en la creación capaz de plantearse ¿qué hago aquí? Y sobre todo, como yo le digo mucho a mis alumnos, no tanto por qué me ocurren las cosas, sino quizá para qué. Un delfín, un tigre, se mueven exclusivamente en el ámbito sensitivo, en el ámbito emocional, podríamos decir, en el ámbito causa-efecto. Tengo hambre, ataco para comer. El ser humano está hecho para otra cosa, ¿no? Tengo entendido que además utilizas un símil de un coche de carreras para explicar esto. Sí, en clase pongo muchos ejemplos porque lógicamente los alumnos plantean este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces tienes que recurrir muchas veces a imágenes, a lo mejor algo impropias, ¿no? Pero para que ellos comprendan, yo me compro un bólido, por ejemplo, tengo mucho dinero, les digo a los alumnos, y entonces pues me doy el capricho y me compro un coche de carreras. Pero claro, no voy a estar todo el día en el circuito de carreras, entonces lo cojo y lo uso por Madrid, ¿no? Y voy a 30 kilómetros por hora, paro en el disco, meto primera, porque las marchas son súper modernas en el volante, y entonces se abre el disco y circulo. Yo no golpeo el coche, no lo maltrato, no pego tirones con el embrague, con el acelerador. Es decir, yo no lo maltrato. Pero la pregunta es, ¿realmente estoy utilizando el coche para lo que ha sido diseñado, pensado y construido, creado? No. Porque yo el coche ha sido concebido en un laboratorio, ha sido creado con la mejor tecnología para ponerse en un circuito a 200 kilómetros por hora. Eso es lo que ocurre con el hombre, ¿no? Cuando no utilizamos la razón, nos convertimos en un bólido de carreras con muchísima capacidad, pero que empleamos mal, nos consideramos menos de lo que valemos. Hay que tener en cuenta que
no estamos solos. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, que Dios nos ha amado primero, nos ha pensado desde el principio y por tanto nos ha hecho. Y en relación a la corporalidad, yo creo que lo he dicho antes, Juan Pablo II en sus catequesis sobre el cuerpo humano lo define con toda claridad, ¿no? La corporalidad al final es nuestra subjetividad que manifiesta, que comunica lo que somos, nuestra identidad. No podemos renunciar, ¿no?, a lo que somos. Sería la frase final, ¿no? Pues con esta invitación a no renunciar y disfrutar de ese coche de carreras nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Puedes seguir nuestros podcasts en iVoox y en nuestra página web acdp.es o angelayala.ceu.es.